Lourdes Tibán, asambleísta nacional por Pachacutic, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. La CONAIE, reunida en Consejo Ampliado hace una semana, resolvió pedir a los organismos públicos correspondientes que respondan con total transparencia a las denuncias presentadas frente a los resultados de este 2 de abril. Con lo que el país ha conocido en estos 15 días después de la segunda vuelta, las impugnaciones presentadas por Creo, el pedido de este reconteo total voto a voto, la respuesta del CNE, ¿qué podría esperar el país en aras de esa transparencia que exigen? A ver, el CNE me parece que ha cumplido con todo lo trazado por el gobierno nacional. Lo acabo de escuchar a un gobernista, no va a haber cambios. Ellos saben hasta dónde pueden abrir las urnas. La única posibilidad de que el futuro presidente de la República sea respetado y tenga legitimidad es con el conteo voto a voto, no de un sainete, no de un show que intentan hacer con una parte de del conteo en el Coliseo Rumiñahui. No importa dónde se lo cuente, pueden contar en el mismo CNE, pueden contar hasta en la Casa de Gobierno, pueden contar en la Plaza Grande. Lo que importa es la transparencia, pero contando el voto a voto para que ningún ecuatoriano quede en duda de que su voto fue tergiversado o fue simplemente robado a favor del candidato oficialista. De manera que la CONAIE en esa línea ha dicho que no pueden reconocer todavía a un presidente, por eso mal hecho de que algunos dirigentes estén ya tratando de armar puentes, diciendo ya reconózcanle nomás para que no siga en duda una candidatura. La CONAIE ha dicho, vamos a pedir a todos los organismos que tenga que ver para que exista transparencia electoral, que hagan todo lo posible y se dé tranquilidad a los ecuatorianos. Aquí ya no se trata de una candidatura del licenciado Moreno o del señor Lasso, aquí se trata de la voluntad del pueblo ecuatoriano, de esa soberanía que radica en el pueblo, que hoy ha entrado en total desconfianza. ¿Y en eso no les parece que aporta al candidato oficialista? ¿Y en eso no les parece que aporta este recuento que tiene previsto el Consejo Nacional Electoral este martes, en base a, porque hay una diferencia, una cosa es que se cojan actas al azar, que era lo que se proponía, y otra cosa es que sean en base a las actas que fueron impugnadas por el propio movimiento Creo, porque tampoco es que se trata de una muestra insignificante, son las actas impugnadas por el movimiento político las que tendrían inconsistencias. Entonces, ¿no valdría la pena más bien rescatar esto como una oportunidad para evidenciar las posibles fallas, irregularidades o inconsistencias allí? Yo no he escuchado al Consejo Electoral que diga o que se refiera al sistema de conteo. El Código de la Democracia dice que el sistema cibernético que tiene que ver con el conteo de votos tiene que ser de total confianza, que prevea transparencia y que sea idóneo. Eso para nosotros está en duda. Yo creo que son las dos partes. La una, el ver el sistema con expertos que conozcan si el momento del apagón se ocasionó o no el fraude o hubo manos humanas metiendo datos con una diferencia de votos. Eso es lo uno. Lo otro es el conteo de voto a voto que ha planteado la oposición. Sin embargo, nosotros creemos que el número de actas que se presenta, simplemente el gobierno lo va a contar en la medida que no cambie los datos. Ellos saben en dónde está el fraude, no lo van a permitir contar voto a voto y lastimosamente, con el pasar del tiempo, la gente va a ir metiendo en la cabeza que una persona que perdiendo en urnas ganó en el CNE y el otro candidato que ganando en urnas perdió en el CNE, por lo tanto, bueno, y por eso sí es importante sobre lo que va a ocurrir el martes, de ahí sí habrían las diferencias, es cómo se debería desarrollar el proceso de recuento, es decir, abrir las urnas, revisar las actas originales, poder contrastar con lo publicado por el Consejo Nacional Electoral, pero luego lo más importante es qué pasa si encuentran irregularidades, inconsistencias, porque entonces sí correspondería, por ejemplo, abrir más urnas, verificar más actas, acogerse al artículo 141 del Código de la Democracia. Ahí cabe perfectamente ver cuál es el porcentaje de cambio que va a traer este número de actas que van a recontar y también verificar con el alcance que tuvieron las encuestadoras. Yo no creo que las encuestadoras hayan estado locos o se inventaron los datos
para, teniendo una diferencia de hasta 7 puntos de diferencia, en el Consejo Electoral ya diga que no hay ninguna diferencia y es más bien perseguido o con posibilidades más bien de seguir medidas legales, por ejemplo, a Sedatos. Yo creo que el momento que se abran las urnas se va a ver efectivamente una comparación en qué tanto de diferencia de votos está metido en el CNE frente al sistema que nosotros no lo confiamos. Ahí ya el tema de los expertos en sistemas podrán decir si es cierto. En la pantalla, el foto de pantalla que tomaron a las 6:30 de la tarde, donde el mayor número de votos tenía el candidato Lasso, pero el mayor número de porcentaje se cruzó a Lenín Moreno. Esa parte a mí me gustaría que algún experto explique si la toma de pantalla es real, para que cambien los datos a nivel de porcentaje, dando el porcentaje minoritario al candidato Lasso y el otro al candidato oficialista. Yo quiero saber que si el oficialismo tiene al señor Assange, aunque sea traigan al señor Assange. Ahora, para pero que nos esta semana lo que va a haber es algo puntual en cuanto al recuento de los votos, y por eso es importante conocer la posición de las organizaciones políticas y si van a estar presentes también allí o no para lo que va a ocurrir. De hecho, ¿no cree que incluso el que el Consejo Nacional Electoral vaya a dar paso a este recuento de actas es fruto de la presión, de las movilizaciones en las calles de quienes han expresado su malestar, incluso su desconfianza en este proceso, en el mismo Consejo Nacional Electoral, por su simpatía con el gobierno y con el propio presidente Rafael Correa? Yo creo que la simpatía que quieren dar es curarse en sano para el propio candidato Lenín Moreno. No creo que a él se le parezca bonito que camine por las provincias del país y le digan, ve, este sí es el presidente, es del presidente. Ellos están tratando de legitimar una predicción que ya lo tienen. Para ellos ya es presidente, para nosotros no es el presidente, para las organizaciones sociales no es presidente, para el más de 60% de ecuatorianos no es presidente, porque estamos hablando de 12.800.000 votantes y se está consolidando con 5 millones y algo más. Más de la mitad no están de acuerdo con esos datos. Por eso es que ellos tratan de camuflar, de hacer un show contando esa parte de la votación y diciendo, señores, verán, vamos a contar, si hasta aquí ya contamos y no hacen caso, igual es del presidente. De manera que para nosotros la única salida es voto a voto. El presidente de la República ya ha convocado una concentración el próximo sábado en contra del desconocimiento, ha dicho, hacia los resultados electorales. Pero cabe hacer un llamado así, buscando cerrar este capítulo electoral sin saber siquiera qué va a pasar mañana, qué va a pasar el martes en el reconteo, o a menos que ya sepan qué es lo que va a pasar, como nos decía hace poco el señor Collahuaso. Todos sabemos lo que va a pasar. Ellos no van a perder las elecciones. Así el señor Lasso esté ganando con un 10% de ventaja, Alianza País jamás va a perder las elecciones porque tienen mucho que decirle al país. Ahora primero aseguraron la Asamblea Nacional y luego la presidencia. Ellos tienen mucho temor a la cárcel, por ejemplo. ¿Cómo se va a desvirtuar ahora el tema de la corrupción? ¿Qué va a hacer? Yo quiero rechazar la actitud del señor Collahuaso, que dice que los sectores sociales estamos pidiendo, por ejemplo, amnistía para los ladrones de este gobierno. No, para los ladrones de este gobierno, como los Capaya, como los Delgados, como los Tragacheques, aquí tiene que abrir la cárcel de máxima seguridad de la Tacunga y mandarle allá con todos los responsables de esta década. Y sacar en libertad a nuestros líderes sociales. Algunos de los pedidos y las observaciones, la opinión de Lourdes Tibán, asambleísta nacional por Pachacútico y en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Gracias. En un ambiente de protesta social e impugnación al resultado de las elecciones, la decisión del Consejo Nacional Electoral de autorizar un recuento parcial de votos que involucra una muestra de aproximadamente el 10% de los electores debe ser analizada en una amplia perspectiva. Lo haremos con Alfredo Negrete, analista político y columnista de diario El Comercio. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Técnicamente se produjo un empate técnico que avivó las sospechas de fraude y lanza sombras sobre la legitimidad de un nuevo gobierno. Ahora, frente a este panorama, la política del CNE de los hechos consumados está mostrando una apertura, pero sin embargo hay sectores que responden con una total desconfianza.
¿Cómo se puede tomar esta apertura? Dentro del ambiente que ha existido en todo el proceso, incluso desde la primera vuelta, o sea, como que si como país ya no estábamos bastante desilusionados y decepcionados de nuestro desorden institucional, viene a agregarse este proceso electoral que debiera ser considerado como uno de los más complejos, oscuros y ausentes de transparencia. No hay que ver solamente la elección, el reconteo o lo que va a suceder el día de mañana. Todo es una mezcla que nos conduce a la confusión y que afecta el destino del país. Nosotros no estamos jugando en este momento con unas urnas, estamos jugando con el destino del país. ¿A dónde va el Ecuador? Hemos tenido de todo. En primer lugar, lo que dicen algunos, un apagón, una caída del sistema de Internet, la aparición a los 18 minutos del reconteo por parte de la Escuela Politécnica Nacional o una compañía subsidiaria, la proclamación inmediatamente que esos resultados, que no se sabe cómo llegaron ni quién los vigiló, son irreversibles. Llegamos a tal extremo, y es una cosa muy curiosa, que Jaime Nebot y Cynthia Viteri lanzan una propuesta que yo tranquilamente la califico de interesante y creativa, de hacer un reconteo aleatorio, con una singular circunstancia, que el señor presidente de la República también estuvo de acuerdo con ese procedimiento, salvo algunas consideraciones. Bueno, pero lo que el CNE ha resuelto, y es lo concreto, es que se haga un recuento de las actas impugnadas por Alianza Creo Suma, donde se presume que han encontrado irregularidades. Cuando se toma una muestra de sangre, por ejemplo, para verificar si una persona está enfermo, no se toma todo el torrente sanguíneo. Entonces, para verificar si se cometió o no fraude electoral, si en el apagón hubo un fraude, si es que se dio un resultado falso que no corresponde a los votos verdaderos, eso no es correcto, un recuento parcial que pueda señalar indicios sobre el total. Preferiría yo la opción de Jaime Nebot y Cynthia en el sentido de que sea aleatorio. Prácticamente en ese estado de situación estamos una verdadera tercera vuelta, porque no serían las impugnadas, porque la impugnación es un acto que tiene que fundamentarse, defenderse y alegarse. Eso no se va a hacer mañana. Mañana es un recuento. Bueno, se supone que eso se va a hacer un recuento manual de todas las urnas. Eso es lo que se va a hacer, porque si no sería pues un engaño. Ese es un punto, y es una lástima que el movimiento Creo no esté presente y algunos otros no estén presentes, porque por favor lo de mañana no es de actas, es voto por voto, suma y suma, pero de votos no de actas. Casualmente las impugnadas por falta de firma o por cualquier otro motivo son las actas. No, de las 1.200 eso ya se revisó, claro, las actas se revisó, entonces ahora se abre la urna y se cuentan los votos para verificar si corresponden o no a lo que dicen las actas. Sí. Contamos con una distancia en los cálculos oficiales de 200.000 votos entre la primera y la segunda votación. Mañana se van a contar 1.200.000 votos. ¿Habría la posibilidad de que se altere la tendencia? Porque entre la diferencia que existe y la diferencia que se va a contar hay una amplitud de votos. O sea, en teoría, si no estuviéramos prejuzgados y presionados por un ambiente tan extraño como es el de este proceso electoral, diríamos, mañana puede suceder que los resultados cambien y tengamos a otro presidente y no el que se supone que ya está electo. Bueno, pero estamos esperando un festejo para el resultado que se conoce. En todo caso, en las elecciones anteriores ganaba el presidente Correa en una sola vuelta por mayoría popular absoluta. Ahora la realidad indica que Lenín Moreno sería proclamado presidente electo con un estrecho margen de ganancia sobre un ambiente de descontento social, déficit fiscal y crisis económica. ¿Qué implicaciones trae esto para gobierno y oposición también? Depende del grado de estabilidad. En el Perú, el señor Kruczynski, quedó con el nombre del apellido sobre la señora Keiko, fue apenas de 40.000 votos. En Argentina, Macri sobre Schiavelli, en ese universo tan inmenso como es la República Argentina, fue de 300.000 votos. O sea, la diferencia no es la que cuenta para legitimar, son los procedimientos, la transparencia, así mismo las oscuridades, la que benefician o perjudican la transferencia, que es indispensable para un país como el Ecuador en este momento, que tiene que mirar al futuro y comenzar a reorganizarse, sino cómo va a gobernar cualquiera que sea. Ahora, después de 10 años de dominio total de Alianza País, existe en ciertos sectores ciudadanos
una tendencia a la desmoralización y el pesimismo. Pero con Rafael Correa en Bélgica, una estrecha victoria electoral, mayoría de Alianza País en la Asamblea, 8 años de sobornos de Odebrecht pendientes de resolución, las calles calientes con un país ahora sí dividido, no como decían antes algunos, y Lenín Moreno con la mano extendida. ¿Algo a cambiar? Todo dependerá, en el supuesto caso de que sea elegido y proclamado el señor Moreno, todo dependerá exclusivamente de él. Él va a mandar o de antemano es rehén de un poder mucho más global que siempre lo intuimos y lo percibimos, pero no lo podemos comprobar. Eso depende del señor Moreno. ¿Cuál es su concepción de ejercer el poder? Ejercer él, no por un mandato indirecto. Él organizando y levantando este país. Bueno, quien fungía de ser omnipotente ya se está despidiendo, anuncia que se va a ir a vivir al exterior, que lo va a dejar gobernar a Moreno. Eso es lo que está sobre el tapete desde hace mucho tiempo. Sí, está sobre el tapete, pero vuelvo e insisto en esta idea que es fundamental para un país como el Ecuador. El presidente de la República, en el legítimo marco constitucional, debe él ejercer el poder. Él tiene que mandar. Si es cercado por poderes mediáticos, por poderes fácticos o de otra naturaleza, en ese mismo momento comienza a desestabilizarse ese gobierno. O sea, no creemos, si se trata del señor Moreno, que empiece tomando la daga para comenzar el suicidio. Alfredo Negrete, gracias por su participación en Contacto Directo.